¿Buscas una zapatilla para todo? Por 135 euros de precio, 300 gramos de peso en la versión de chico y 255 gramos de peso en la versión de chica, estas Mizuno Wave Daichi 7 serán de esas zapatillas que te servirán un poco para todo, desde entrenamientos cortos e intensos a carreras que pueden llegar hasta la larga distancia. Pues aquí tenemos estas Daichi 7, la zapatilla más reconocible de la colección de trail running de Mizuno y, como os decimos siempre aquí, la zapatilla que encarna un poco la polivalencia dentro del mundo del trail running. Evidentemente, dentro de la gama de Mizuno es la zapatilla más polivalente, la que nos va a servir para más tipos de terreno, la que nos va a servir para más tipos de corredores, incluso distancias, pero es que también es una de estas zapatillas ya a nivel global, entre todas las marcas, pues de las zapatillas más polivalentes. Incluso también para corredores pues principiantes puede ser una zapatilla que sirve, tiene amortiguación suficiente, es una horma universal, anchita, buscando comodidad, acolchados cómodos, una zapatilla amable, bastante flexible, y corredores más experimentados también tendremos pues cierto dinamismo para poder correr rápido. No es una zapatilla excesivamente pesada, sí que está un poco en medio de todo, cosa que lo hace pues buena para ser polivalente y para adaptarse a muchas circunstancias. ¿Para qué corredor idealmente irá? Bueno, pues si es una zapatilla polivalente estará siempre situada allí en el medio, en todos los apartados. Un corredor idealmente de peso medio. Puede coger un poco por debajo, puede coger un poco por encima. No tenemos mucha estructura, mucho soporte, es una zapatilla, aquí lo podéis ver en toda la zona delantera del upper, bastante minimalista en este sentido. Sí que tenemos en la parte trasera un chasis bastante rígido que nos abarca todo el talón y nos llega hasta la parte media del pie con estos refuerzos plásticos en la zona del upper. También lo tenemos aquí en la zona interna de la zapatilla por la parte baja. En este sentido busca también este equilibrio de zapatilla fácil, cómoda. Aquí veis buenos acolchados bastante contundentes para este peso, estos 300 gramos. La verdad es que es una zapatilla bastante acolchada, pero a la vez buscando este minimalismo. Del mismo modo, toda la zona delantera de la puntera reforzado con plástico, sin ser ultra reforzada, porque ya veis cómo puedo chafarlo bastante fácilmente, pero sí que tenemos estos refuerzos, cosa que otras zapatillas no tienen. Zapatilla que en la versión 6 se mantiene muy continua en esta versión 7, pero es que en la versión 6 cambió radicalmente, en suela, media suela, upper. Aquí tenemos pocos cambios, por lo tanto sigue un concepto muy similar. Luego, la zona de la lengüeta os la quiero enseñar, una lengüeta ancha, una lengüeta que busca abrazar todo el pie, eso sí, bastante finita, no es ni muy gruesa, ni el tacto es bastante blandito, buscando esta comodidad y protección mínima y, como os digo, bastante ancha para abrazar bien toda la zona del empeine. Y en este sentido, veis este último ojal que es de color amarillo, lo tenemos evidentemente en los dos lados, pues aquí os lo voy a intentar enseñar cómo baja hasta la parte baja del pie, también en el interior, de tal manera que cuando nos atemos la zapatilla y pase por este ojal, lo que busca es toda la zona de aquí y toda la zona interna poder sujetar bien, ganar en este sentido sujeción en estas Daichi 7. Una zapatilla que, como os digo, yo creo que se puede adaptar bien, más o menos bien, a muchos tipos de corredores. Pasamos ahora a las distancias que podremos correr con estas Daichi 7 y, como ya os he avanzado, zapatilla polivalente, zapatilla que situaríamos un poco en el medio. Idealmente para esta media distancia nos estamos refiriendo a distancias alrededor del maratón, esos 40, 50 kilómetros, 55 quizá como mucho, y por la parte baja pues también 30, 40, unos 30 kilómetros también será una buena opción. Pero dadas sus características que se pueden adaptar bien pues a corredores un poco más pesados, corredores un poco más ligeros, pues seguro que algunos de vosotros las podréis llevar a estas ultras cortas de 60 kilómetros sin mucho desnivel, zonas que se pueda correr fácil, y para otros corredores será la zapatilla, por ejemplo, de entrenamiento, para entrenamientos cortos, intensos, buscando este dinamismo de la zapatilla. ¿Por qué las situaríamos un poco aquí en medio? Se pueden adaptar. Bueno, en primer lugar tenemos unos perfiles medios, podríamos decir, de 24 milímetros delante, 32 detrás. Esto hace un drop de 8 milímetros, que también cambió en la versión anterior, bajando de esos 12, esos drops altos que teníamos habitualmente en Mizuno. Seguimos teniendo quizá un drop que se sitúa por el rango alto, pero están en 8 milímetros ahora mismo.
y como el propio nombre indica de la zapatilla, con este Wave. Dejamos ya atrás en la anterior versión el Wave mecánico, la placa mecánica que teníamos aquí dentro, ahora lo tenemos en forma del propio compuesto. Mediante las dos densidades de la media suela tenemos esta forma de ola. Esta forma de ola lo que busca es tener una transmisión que cuando pisemos verticalmente la zapatilla salga propulsada horizontalmente, hacer esta transferencia con los propios compuestos. De esta manera yo creo que también ganamos en amabilidad, no tenemos esa placa rígida que evidentemente es algo que te gusta o no te gusta, pero es una zapatilla más amable con este nuevo compuesto en formato de la propia media suela, sin placas rígidas en el interior. Y el compuesto, el Euphoric, también de Mizuno, que ya veíamos en la versión anterior, como os decía, de doble densidad. Esta parte superior un poquito más blanda y la parte inferior, que tenemos por toda la parte delantera y la parte trasera, pues un poquito más rígido, buscando esta primera protección con la pisada, en terrenos irregulares, también un compuesto que no se va a chafar tanto, y aquí dando este plus de confortabilidad en toda la zona trasera de la zapatilla. Distancia media, como os digo, la podremos estirar más, la podremos estirar menos, una horma universal, quizá tirando un pelín anchita, buscando esa confortabilidad, esa libertad en la zona de los dedos, y quería destacar en la propia media suela la parte interna, y es que, no sé si se va a apreciar aquí en la imagen, pero vemos cómo la media suela en esta parte trasera sobresale por el lateral, sobresale más por el lateral, en la parte externa también, pero mucho menos. De esta manera, ¿qué buscamos con esto? ¿Qué busca Mizuno haciendo este sobresaliente, este flare de la zapatilla? Pues dar más estabilidad, tener en la propia pronación natural del pie, que tendemos a pisar por la cara interna en general, si tenemos este extra de material aquí, nos ayudará un poco a contrarrestar en este sentido. Y también un detalle que incorporan estas Daichi, ya habitual en la general muchas zapatillas del mercado, es que la propia media suela sube un poco en esta zona media, tanto por el interior como por el exterior, para dar un poquito de pared a la propia zapatilla. No es mucho, no es ni mucho menos de las zapatillas que lo tienen más acusado, pero sí que da este plus de estructura, este plus de soporte en una zapatilla que, como os digo, es bastante maleable. Entramos con el tipo de terreno y la dificultad del terreno, y os voy a enseñar esta suela brillante que tenemos aquí con el compuesto, pues como llevan las Mizuno de Trail Running Michelin. Aquí podemos ver el fabricante de neumáticos que cuenta desde ya hace muchas versiones estas Daichi. Suela completa, suela que busca por un lado las prestaciones y por otro la durabilidad, por eso tenemos esta suela completa en todo momento. Y cosa también a destacar en estos 300 gramos, no es una zapatilla ligera, pero por lo que tiene en cuanto a confort, en cuanto a suela completa, ciertas protecciones, pues es un peso realmente bastante contenido. Suela que se mantiene igual en cuanto a dibujo a la versión anterior, que como os digo supuso un cambio radical. Se hicieron unos tacos más grandes, unos tacos más prominentes, ahora tenemos un taco de una media prominencia más o menos. Con eso ganamos en polivalencia, también en cuanto a tipo de terreno. Ya veis que la palabra que se repite es polivalencia, pues también en el tipo de terreno. Será una suela que va a funcionar muy bien en terreno compacto, tenemos un taco grande, aquí lo podéis ver, tendremos mucha superficie de contacto con el suelo, pero en terreno pues más graso, hierba, barro, terreno donde necesitemos un poco de taco que se incruste para poder desplazar, con estas Daichi 7 también lo tendremos, o lo tendremos más que en versiones anteriores. Quizá funcionará un poquito mejor para terrenos compactos, pero este punto de polivalencia sí que lo vamos a tener. Como veis, sobre todo en la zona central, en los laterales cambia un poquito el dibujo, tenemos esta forma un poco de flecha para tener pues este agarre hacia adelante en la parte de medio pie hacia adelante, y en la parte de medio pie hacia atrás se invierte, como muchas zapatillas, para tener esta seguridad en la frenada, este punto extra de agarre en bajadas, y también pues para poder derrapar, para poder tener más seguridad al final. Destacar también parte trasera, como veis el taco se junta mucho más, hay mucho más material, con eso lo que os decía, de buscar esa durabilidad. Es una zona donde se puede llevar muchos impactos, es una zona donde no necesitamos tanto la adherencia, ya que al final
si tienes que frenar con este ya estás un poco al límite, y aquí sí que buscamos esta resistencia para dar esta durabilidad extra de la zapatilla. En cuanto a la dificultad, bueno, pues en primer lugar contar que tenemos placa protectora, aquí se ve bien en este color naranja. Sí que es una placa bastante amable, busca aislarnos un poquito más del terreno junto con la mediasuela, que ya no es blanda, pero tampoco, no es firme, quiere decir, pero tampoco es muy blanda, que ya tendremos cierto aislamiento. Junto con esta placa pues busca dar esta seguridad en terrenos irregulares, pero aquí veis cómo es una placa protectora no muy gruesa. Y en cuanto a esto, la dificultad del terreno en esta placa y cierta estructura, ciertas protecciones, bueno, pues también un poco a medio camino. No es una zapatilla ni mucho menos técnica, pero tampoco no es una zapatilla para utilizar solo para pistas, no es una zapatilla para utilizar para un Dirt Trail solo. Lo podremos utilizar, podremos correr fácil en ello, no tendremos el taco, no nos va a molestar, etcétera, pero ya es una zapatilla que tiene, pues, la podremos meter en ciertas zonas difíciles, iremos al ir tan cómodos, al ir tan buena sujeción, pues tendrá este plus en este tipo de terreno. Así son estas Mizuno Wave Daichi 7, zapatilla que versión tras versión se va renovando, en esta ocasión pues cambios pequeños, adaptándose un poco a día de hoy, pero manteniendo la filosofía de zapatilla polivalente. Lo que os hemos dicho muchas veces aquí es de esas zapatillas que si solo quieres tener o puedes tener una zapatilla en tu armario, es una opción a tener en cuenta. Te va a servir para entrenamientos, te va a servir para carreras, para días más rápidos, días más lentos, días que solo busques la comodidad, terrenos un poco embarrado, terreno más compacto. Zapatilla que se va a adaptar más o menos bien en todos los sitios. No será un 10 quizá en ningún aspecto en concreto, pero va a probar sin duda todos los apartados. Nosotros la hemos probado, os dejamos aquí en la descripción el enlace de nuestra review donde os contamos nuestra experiencia en carrera, así como los pros y los contras. Muchas gracias y hasta la próxima.